Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Padre, en esta hora gracias te damos por tu palabra. Honramos tu palabra y te damos gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Todo lo que tú has dicho tendrá cumplimiento y ha tenido cumplimiento. Y hoy honramos tu palabra. Tú eres el verbo que se hizo carne y hoy queremos declarar que esa palabra llega a nuestro corazón y produce efecto, da fruto para el cual tú lo has enviado. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablarte esta mañana de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Debemos de reconocer que nosotros tenemos autoridad en nuestros labios, en nuestra boca. Cada vez que nosotros hablamos, hay autoridad. Cuando nosotros hablamos y hablamos la palabra de Dios, hay doble efecto. No es solamente nuestra palabra, es la palabra de Dios en nuestra boca. Y podemos ser como una trompeta donde el aliento de Dios entra por nosotros para ser un instrumento, para hacer sonar el sonido de Dios, hacer mostrar a otros, manifestar el mensaje del Señor. Y nosotros somos una generación de hijos que como hijos tenemos la responsabilidad de hablar lo que viene del Señor, y eso es profetizar, que nosotros le podamos profetizar a la gran ciudad, que le podamos profetizar a nuestra ciudad, a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestros trabajos. Y en la Biblia encontramos diferentes ejemplos de profetas que estuvieron hablando de parte de Dios. Sin embargo, hay uno de ellos que quizá muchos conocen, al famoso profeta Jonás. Jonás, un profeta de Dios, pero es un profeta, según se describe en la Escritura, desobediente. Un profeta desobediente, un profeta berrinchudo, enojón, y creo que no se parece a ninguno de nosotros, ¿verdad? Y tenemos de alguna forma la misma responsabilidad que Dios le dio a Jonás. Vamos a leer lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 2. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Bien obediente el muchachito. El Señor le dice, levántate y ve a Nínive, y él va exactamente para el lado contrario, para Tarsis. Y además, no solamente desobedece al Señor, sino lo hace deliberadamente. Paga su boleto para irse en un barco en el sentido contrario. Y sabes que lo que el Señor pone en mi corazón, y antes de hablártelo a ti, el Señor me lo hablaba a mí, que somos una generación como el profeta Jonás. Que bien Dios nos ha dado instrucciones claras y precisas de ir y hacer discípulo, de predicar el evangelio a todas las naciones, y no necesariamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos de alguna forma el instrumento que Dios quiere usar para la gran ciudad, y nosotros estamos tomando otras actitudes. Llama la atención que el profeta huía de la presencia del Señor. Pero en todo esto, sabemos, se embarca en este barco que va en sentido contrario, no a Nínive, sino a Tarsis, y estando ahí se desata una tormenta. Él se había ido a la parte profunda del barco y se echó una siestecita. Vamos a leer Jonás capítulo 1 versículo 4. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, di conmigo, pero Jonás había bajado al fondo del barco y se había acostado y se había quedado profundamente dormido en medio de la tormenta. Y el capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios, quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Y de alguna forma te decía, nosotros somos como la generación del profeta Jonás. El
El mundo afuera se está muriendo, está en medio de una tormenta y tú y yo acostaditos y muy dormidos. ¿Qué te pasa, dormido? Podemos escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, ¿por qué estás dormido? Despierta, dormilón, dicen otras versiones. Otra versión dice, ¿cómo puedes estar dormido en un tiempo como este? Vemos cómo nuestra ciudad de manera particular se ha levantado una ola de asesinatos, se supone que no había grupos de crimen organizado y hoy sabemos que están en diferentes zonas de nuestra ciudad. Y la iglesia está muy cómoda, echándose una siestita espiritual. Nos hemos refugiado quizá no en el fondo de los barcos, pero sí en lo profundo de las congregaciones, atendiendo a programas solamente de la iglesia, sin salir e invocar al Señor, sabiendo que en nosotros está la respuesta. Sabiendo que en nosotros hay autoridad para poder hablar de parte de Dios, y la palabra dice con toda claridad, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes, Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hoy vemos en medio de una sociedad cada vez más convulsa, con tantas situaciones que vemos en nuestro país, ciudades enteras que han, territorios completos que han sido tomados bajo el crimen organizado, y la iglesia solamente refugiándose en las congregaciones sin salir, sin ejecutar la voz de autoridad que tenemos, sin interceder por nuestra nación. Y a lo mejor nos hemos cansado, a lo mejor nos hemos... La verdad es que nos hemos conformado a que esto es lo que sale todos los días en las noticias, entre 65 y 80 y tantos asesinatos todos los días en nuestro país, y nadie se alarma, ¿o sí? A lo mejor ves el conteo en las noticias, ves que fue, pues otra más, ahora fue en Jalisco, ahora fue en Tamaulipas, ahora fue en la Ciudad de México, y nadie está levantándose con la autoridad, entendiendo que sí, el pecado de la ciudad ha llegado delante del Señor, pero Dios ha escogido una generación para que nos levantemos a hablar con autoridad y transformar las cosas. Amén. Dice el versículo 3, Jonás capítulo 3, versículo 3. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Finalmente Jonás hizo caso, fue tirado. Este barco donde se desató la tormenta, empezaron a tirar víveres para aligerar la carga del barco. De repente se echan suertes y se dan cuenta que es por causa de Jonás. Le dicen, despierta, dormilón, invoca a tu Dios para que no nos ahoguemos todos. Él dice, no importa, se resuelve muy fácil, échenme y yo me muero y ustedes se salvan, así que no hay ningún problema. Y de alguna forma, pues la actitud nuestra no es muy distinta a la de Jonás. Sabemos, como dice la escritura, no es una historia fake de la Biblia, es real. Un gran pez tragó a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estuvo ahí en medio de algas, en medio de camarones, peces, en medio de, seguramente era un lugar apestoso. Seguramente era un lugar oscuro, baboso. No le estoy hablando a nadie, le estoy hablando al lugar. Y así estamos nosotros como iglesia. Estamos encerrados en la oscuridad, patinándonos en nuestras propias situaciones, sin entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Y yo te quiero decir hoy algo de parte del Espíritu de Dios. En la medida que tú asumas la gran comisión, será la medida en que tú estarás desatorando de tus asuntos. Hay gente hoy en medio de nosotros que podemos
podemos sentirnos atorados, estancados, porque es por causa de que el Señor ha dado una instrucción y nosotros como Jonás, en lugar de ir a Nínive, hemos ido a Tarsis. El Señor te ha dicho, haz tal y tal, ve y haz discípulos, predica la palabra a los que están a tu alrededor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros nos hemos quedado en una actitud de voy a la iglesia para que me soben, voy para que me ministren. Si hoy no sentí bonito, entonces no estuvo la presencia del Señor. No, basta ya. Basta ya, tenemos una voz de autoridad y tenemos que levantarnos para compartir a una gran ciudad que se está perdiendo sin Cristo. Amén. Y esto fue lo que hace Jonás. Está ahí en medio, empieza a clamar desde el vientre del gran pez al Señor, empieza a clamar y llega un momento, dice esta cosa está medio tibia, la vomita, porque eso es lo que dice la palabra, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y de repente Jonás es vomitado en una playa y entonces sí, ahora sí, Señor. Ahora sí, te tomo en cuenta y voy a cumplir tu propósito. Pero dice que se levantó Jonás y entonces entró a la ciudad, una gran ciudad que tenía que caminar varios días de camino, y ahí da un gran mensaje, solamente 8 palabras. O sea, no le bastó con lo que vivió y nada más llega y dice, yo ya cumplí, Señor. ¿Y cuál es el mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. O sea, el Señor lo manda a predicar, se lo traga un pez, está en medio de problemas, en medio de circunstancias. Ok, Señor, ya cumplí. Tú me dijiste que lo dijera, ya lo dije, listo. Y muchas veces esa es nuestra vida cristiana. Ya viene el domingo, palomita, me contó para toda la semana. Y si acaso vengo a mujeres, si acaso vengo a varones, a una casa de vida, yo ya cumplí. Pero no es eso lo que el Señor está pidiendo de nosotros de ninguna manera. Entonces, con un sencillo mensaje, a pesar de que el mismo Jonás pareciera que estaba saboteando su propio mensaje, hay un resultado increíble. Dice la palabra que incluso que la gente se arrepiente y que incluso las vacas, el ganado se arrepiente. Solamente por hablar la palabra. Si nosotros fuéramos obedientes a la palabra de Dios, veríamos grandes milagros, veríamos grandes resultados. Hay gente en tu trabajo que solamente está esperando que alguien se levante para orar. Y si eres tú, a lo mejor no te tienes que saber la Biblia de tapa a tapa. Con lo que te sabe de la Biblia es suficiente. Ora por alguien, decláralo sano en el nombre de Jesús y vas a ver los resultados. Si tan solo eres un poquito obediente, no, es que no me siento capacitado, no es que no me he preparado muy bien, es que no me sé la Biblia. ¿Qué importa? Lo que sabes es suficiente para ganar a alguien para Cristo, que puedas compartirle a alguien que está en angustia. A ver, sinceramente nos hemos convertido en una iglesia individualista, en una iglesia, en una sociedad que solamente está pensando en sí. En sí misma, que el Señor bendiga mi casa, mi economía, abrázame, Señor, bésame, Señor, en lugar de decir, Señor, yo te beso, yo te amo, yo te bendigo, quiero que tú seas glorificado con mi vida, con mi testimonio, con mi familia, con mis finanzas, con mi tiempo completo. Y nada más estamos viendo hacia adentro del barco, hacia adentro del pez, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Por eso estamos atorados, por eso no salimos de circunstancias. No es que, y no estoy minimizando los problemas que tenemos, pero lo que sí quiero decir es que mientras no cambies el enfoque, no vas a salir del atorón. Amén. El Señor le había dicho a Jonás, di que de aquí a 40 días Nínive será destruida, va a ser arrasada, va a ser, según, habría 2 acepciones de esta palabra. Una ciudad destruida o arrasada como lo fue Sodoma y Gomorra, que fue una ciudad aniquilada. Pero lo que le estaba diciendo aquí el Señor a Jonás, esta ciudad va a ser
transformada. Va a haber un vuelco en la historia de esta ciudad si tan solo tú te atreves a hablar. Y es que el diseño original del corazón de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, incluso para la iglesia, lo hemos pervertido. Y así lo testificó el Señor Jesús cuando entra al templo, y podemos leer en Mateo 21. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, ¿puedes decir conmigo? Mi casa, casa de oración será llamada. Otra vez, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. El propósito del templo no es que fuera un mercado. El propósito del templo no es que se mercadeara con la fe, que se vendieran palomas para el sacrificio, aceite, harina. El propósito del templo es que fuera casa de oración. El propósito de tu vida no es que estés desperdiciando el tiempo. El propósito de tu vida, que eres templo del Espíritu Santo, es que tu casa sea llamada casa de oración. Y entonces el Señor Jesús intervino en la escena y vuelca las mesas, tira lo que estaba ahí, como yo acabo de tirar el agua, vuelca las mesas y la situación cambia. Y a consecuencia de esto, los cojos, los ciegos llegaron y él los sanó. Regresó al propósito original de lo que estaba sucediendo. Y yo estoy seguro que el Señor Jesús quiere hacer un vuelco en tu historia. Muchos de nosotros hemos estado batallando con problemas relacionales, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Otros han estado batallando por problemas en la salud, otros con problemas en la educación de los hijos también, otros con problemas financieros, de un fracaso en otro fracaso, de deuda en deuda. Pero no será hasta que tomes en serio la gran comisión que serás desatorado. Y el Señor Jesús quiere entrar en escena hoy a tu vida y volcar las mesas, cambiar la situación, que haya una transformación, no solamente para una ciudad, sino para tu propia vida. Pero esto no será hasta que puedas entender el enfoque de la vida. Hay Tarsis, la ciudad de Tarsis, hacia donde se había ido Jonás, tiene un significado. Tarsis significa hacer añicos. Refinería es el lugar donde se despedaza, donde se hacen añicos, ¿qué? Los propósitos. Jonás se había ido a hacer añico su propósito. Un profeta de Dios con una asignación específica iba en sentido contrario. El enemigo quiere que tú vayas en sentido contrario, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y nosotros sabemos hacer lo bueno, nosotros tenemos la noticia, las buenas nuevas, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y Nínive significa ciudad sanguinaria y maestra de hechizos. Claro que sí. Seguramente Jonás estaba enojado con esta ciudad, como muchos de nosotros podemos estar cansados de un gobierno y del otro, que si era tricolor, que si era azul, o que si es morado o guinda, o que si es naranja. Estamos cansados de los gobernantes que hacen hechizos. Estamos enojados por quienes pervierten el derecho, por quienes tuercen la justicia, por aquellos que destruyen las instituciones, por aquellos que destruyen la democracia, por el clima de inseguridad. Estamos enojados por la falta de resultados, por el estancamiento de la economía, por las mentiras de los medios de comunicación. Estamos cansados del encono, de la división, de la polarización de la sociedad, pero estamos enojados y no estamos haciendo nada. Y a lo mejor, como Jonás, estamos tomando la misma actitud. Señor, si tú ya sabes lo que vas a hacer, pues ahí te lo encargo. Si quieres que yo haga, voy a hacer lo mínimo y tú te encargas de lo demás.
Y hemos detenido la voz profética de la iglesia. Hemos detenido la voz de autoridad de gente que tiene autoridad. Que si tú eres hijo de Dios tienes autoridad en tu voz, porque tú puedes pararte en favor de aquellos que no conocen al Señor para que Cristo les sea alumbrado. Tu intercesión tiene valor, tus oraciones tienen respuesta. Y tú te puedes parar por tu vecindario, te puedes parar por tu familia, por tus amigos, te puedes parar por tus compañeros de trabajo hasta que veas respuesta, porque en tu boca hay un milagro, en tu boca hay autoridad, una espada de doble filo, que es la palabra de Dios que puesta en tu boca es un arma letal contra el enemigo. Así que Dios ama a los enemigos. Y a lo mejor nos hemos enojado con la gran ciudad, nos hemos enojado con las circunstancias, con aquellos que pervierten el derecho, que tuercen la justicia. Nos hemos enojado, pero no hemos hecho nada, absolutamente nada. Y como iglesia les hemos dejado el papel de la política a otros. Resultados, los que estamos viendo. ¿Dónde están los hijos de Dios tomando posiciones de autoridad en los lugares del poder legislativo, del ejecutivo, del judicial? ¿Dónde están los hijos de Dios que aman la justicia y quieren ver a Dios manifestarse y establecer su reino en esta tierra? Y a lo mejor estamos enojados y refunfuñamos como todos en redes sociales, pero no hacemos nada. Nos quejamos y no hacemos nada. Y dice, el Señor le dijo a Jonás 4, versículo 4, el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Dormilón? O sea, bien dormido, bien enojón, pero no estás haciendo absolutamente nada. ¿Y por qué no vamos? ¿Por qué no compartimos? ¿Por qué no llevamos la palabra profética? Hay varias circunstancias. Uno, por miedo. Dos, por una verdadera indiferencia. Y eso es lo más lamentable, que como iglesia somos indiferentes. El barco se está destruyendo y nosotros dormiditos en el fondo del barco. El mundo se está ahogando y nosotros que tenemos la verdad estamos apagados y dormidos, echándonos una siesta. ¿Y por qué? Porque sabemos que Dios es bueno y al final misericordioso, como Jonás le dijo a Dios: pues ya sabía lo que ibas a hacer, que los ibas a salvar a todos. Así, ¿para qué hago mi mayor esfuerzo? ¿Y no será que como iglesia nos estamos pareciendo al profeta Jonás? Ok, Señor, pues, si quieres, medio cumplo con mi casa de vida, medio cumplo viniendo el domingo a la iglesia, medio cumplo. ¿Es verdad que eso es lo que quiere el Señor de nosotros? Yo creo que no. Yo creo que no. Hemos preferido Tarsis en lugar de Nínive. Hemos preferido la comodidad en lugar de la confrontación y de la guerra espiritual. Preferimos el vientre del pez que el vientre de Dios. ¿Y a qué me refiero con el vientre de Dios? Jesús decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Preferimos hacer nuestra voluntad que la voluntad del que nos envió. Preferimos que se haga su voluntad pasando por encima del señorío de Jesucristo. Aquí le decimos, levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, Señor, pero en nuestras vidas hacemos todo lo contrario. Afuera somos Jonás, pero en la realidad vamos hacia el rumbo equivocado. Preferimos la sombra en lugar del sol de justicia. Y dice la palabra: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, el mensaje de hoy no es un regaño, por si alguien se siente regañado. El mensaje de hoy es animarte a que le metas el fuego, a que pongas la leña, que pongas un altar en tu casa, que el Señor visite cada mañana con su fuego y con su presencia tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu economía. Queremos ver la manifestación de la gloria del Señor en medio de nosotros. Queremos ver la manifestación de la gloria del Señor en medio de nosotros. Queremos ver su gloria, queremos ver su rostro. Y como cantábamos hace rato, amamos tanto tu presencia que queremos que te sientas como en casa. Pero queremos que te sientas como en casa no solamente el domingo, sino el lunes y hasta el viernes y sábado y domingo y la siguiente semana. Que mi vida sea un templo
de la presencia del Señor, donde yo pongo el sacrificio. Porque dice la palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. No es un día sí, 3 no, a lo mejor el cuarto sí y el domingo también. No, todos los días. Morir, el mejor sacrificio es morir. Y no es fácil morir. Morir cuesta todo. Pero no es morir porque dice la palabra, ahora ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que no seamos una iglesia indiferente, sino que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy recordamos el testimonio del pastor Acero. Para él el vivir fue Cristo y el morir es ganancia. Aquí está la ganancia. Aquí está la ganancia. Continuaremos el legado, continuaremos las obras, y no solamente del pastor, sino del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Jonás 1:17 que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así como Jesús descendió a los infiernos y de ahí tomó las llaves del imperio y de la muerte 3 días y 3 noches. Entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Jonás finalmente fue a Nínive, dio esta palabra, mensajito chiquito, no nos preocupamos, ahí va, Señor, ya cumplo contigo, ok. Esto generó arrepentimiento en medio de la gran ciudad. Esto generó una transformación. ¿Sabes qué? Los campos están blancos y listos para la siega. Depende de ti y de mí si los vamos a cosechar. Y no se pesca en peceras, se pesca en el mar. Así que tenemos que salir, que compartir a nuestros vecinos, a los compañeros en la escuela, en el trabajo, hablarles de Cristo. Si tan solo te atreves y te quitas un poquito el miedo, si tan solo te atreves a orar por un enfermo y decir, bueno, al final no soy yo el que sano, es el Señor, así que ahí te lo encargo, Señor. Yo oro, aplico mi fe y digo, si tú lo has hecho con otro, lo puedes hacer con este. Así que en el nombre de Jesús te declaro sano. Listo. Que no necesitas hacer más, no necesitas ponerte rojo, no necesitas pujar, no. Declararlo en fe. Hay autoridad en tus labios. Y cuando lo empieces a hacer, vas a ver los resultados de un avivamiento en medio de tu vida primeramente y de conocer más al Señor y decir, Señor, yo no puedo, la asignación que tengo es grande, yo no puedo, pero dice la palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y después de que Jonás va, pues sigue de espectador el cuate, ¿no? El profeta. Y va, da la palabra y se sale de la ciudad y se sienta al oriente, dice Jonás, capítulo 4, versículo 5. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente del día siguiente, y un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Jonás estaba, si vemos el contexto de la lectura, había salido de la ciudad, se puso bajo un árbol de ricino que creció de repente y le generó una sombra. Y otra vez en la comodidad, Jonás. Pero de repente dice que un gusano atacó la planta de ricino y se secó. Así como creció, así se secó. Y dice el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces tenemos aquí que Jonás no solamente era desobediente, era enojón, era chillón también. Y a lo mejor como muchos de nosotros, ay Señor, es que no me has contestado mis oraciones. Y aquí dice, mejor me es la muerte que la vida, solamente porque le dio el solecito un rato y lo había sacado de la comodidad de la sombra. Y dice una versión, Jonás 4:8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Dios está preparando al Espíritu Santo, el viento recio. Por cierto,
¿Sabes que hoy el mundo cristiano celebra el Pentecostés? 50 días después de la celebración de la Pascua. Se celebró a principio de semana, entre lunes, martes, miércoles, el Shabbat del pueblo judío. Hoy se celebra, el mundo cristiano celebra el Pentecostés. Te digo algo, que al salir el sol del día de hoy, el Señor preparó un viento recio para ti y para mí. Entonces, versículo 9, entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien, Jonasito, enojarte por lo de la planta de ricino? Y él respondió: me parece bien, claro que sí, Señor, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y el Señor le dijo: ¿tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció? Y el versículo 11 dice: y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. O sea, tú te quejas que porque si el carro no arrancó hoy, que si se te ponchó la llanta, que si el metro, que si el tráfico, que neta. Y el Señor te dice que no me preocupo yo por la gran ciudad. Tú te enojas por cosas mínimas, te preocupas por cosas que no tienen tanto valor. Ok, sí, está bien tu arbolito de ricino, está bien tu sombrita, pero ¿qué no es más importante aquella gran ciudad donde te he enviado? Y a lo mejor, como muchos cristianos en México, no todos viven en grandes ciudades. Nosotros, lo que es Ciudad de México, hay cerca de 8 o 9 millones de habitantes Ciudad de México. Más la zona metropolitana podrán llegar entre 22, 24 millones de habitantes. Pero en el centro del país, en 7 estados, en lo que se le conoce como la megalópolis, hay cerca de 30 millones de habitantes, y eso ya es una gran ciudad. Así que a la iglesia chilanga el Señor le dice: levántate y despierta, y te alumbrará Cristo. Y el Señor le dice a la iglesia chilanga que se ponga las pilas y que se preocupe por la gran ciudad, que nos dejemos de preocupar tanto que si los maestros, que si la inundación, que si la pipa de periférico, que si. Preocúpate por lo que tiene sentido en la vida. Si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Entonces dice Hechos capítulo 18 versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que habla y no calles. Así que habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay un ministerio de evangelismo que llevan la familia Amador, que está liderando la familia Amador. Uno más. Y este es el versículo. Así que habla y no calles. Habla y no calles. Si van a hacer ejercicio, hablan y no calles. Si van se reparten despensas, si estás aquí en una reunión, si vienen niños, si es día del niño, si es día del padre, si es día de la madre, habla y no calles. Aprovecha toda oportunidad para no callar y no silenciar la voz profética que Dios ha puesto en ti. Hay autoridad en tu voz para que tú puedas hablar a la gran ciudad, y que no seamos desobedientes como Jonás. Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú amas la ciudad, tú te encargas de ellos. No, mis amados hermanos, no. Es el tiempo de que nos levantemos obedeciendo la voz de Dios y tomando la autoridad del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, y empecemos a profetizar sobre esta nación. Que empecemos a profetizar sobre este país,
que empecemos a profetizar sobre esta ciudad, sobre la alcaldía, que empecemos a soltar la palabra que viene de parte de Dios y que como un instrumento hacer que el soplo de vida llegue a todos los rincones de la gran ciudad, porque el Señor está a punto de hacer un vuelco en la situación de la ciudad. Si tú y yo nos tomamos en serio la gran comisión, si tú y yo nos tomamos en serio el ir y hacer discípulos, si tú y yo nos tomamos en serio el predicar el evangelio a esta gran ciudad. No depende del gobierno, ya lo hemos visto, vinieron gobiernos tricolores, azules y ahora los guindas. No, la respuesta no está en el gobierno, tú eres sal de la tierra y luz del mundo. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve sino para ser echada afuera. Y estamos entrando en un tiempo en el mundo donde tiene que haber la diferencia entre aquellos que sirven al Señor y aquellos que le rechazan. Porque nosotros somos una generación que Dios quiere levantar. Dios quiere levantar una generación de hombres. Una generación de varones que son la cabeza de su hogar, que son los que toman la iniciativa de compartir a sus hijos la palabra del Señor y que los meten a la presencia del Señor. Que seamos los primeros en pararnos a buscar al Señor en nuestra casa. Que como sacerdote de nuestro hogar te puedas parar entre tu familia y el Señor y estar en medio intercediendo a favor de ellos, y que cuando tú les presentes a tu familia al Señor puedas recibir del Señor la respuesta y comunicársela a tu familia. Tú y yo, varones, tomemos nuestro lugar de sacerdocio que nos corresponde. Toma la autoridad de la palabra y profetízale a la gran ciudad. Toma la autoridad de la palabra y profetízale a tu negocio. Profetízale a tus vecinos, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de trabajo. Toma la autoridad de la palabra y actívate en fe para declarar que es un tiempo de un vuelco en el espíritu. Esta ciudad no será la misma si la iglesia se levanta, no para que sea un lugar de intercambio de cosas, sino para que mi casa sea llamada casa de oración para todas las naciones. Si tú y yo nos levantamos en oración, si tú y yo nos levantamos en clamor, en intercesión, veremos cada vez más enfermos siendo sanados, oprimidos siendo liberados, gente en opresión saliendo de las cárceles. Veremos cómo se rompen ligaduras de impiedad, cadenas de opresión, si tú y yo tomamos la autoridad del Espíritu. Y en esta hora yo quiero declarar que el Pentecostés es sobre nosotros hoy. Hoy es día de Pentecostés y un fuego del Espíritu Santo, dice la palabra, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, levanta en medio de nosotros una generación de poder, una generación de fuego que se atreva a tomar las armas del Espíritu, a orar por el que está enfermo, orar por el abatido de corazón, Señor, para ver un avivamiento en nosotros. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Quiero leer lo que dice Isaías capítulo 61. Y aquí se centra la visión de esta casa. El Espíritu del Señor está sobre... ¿Lo puedes leer conmigo en voz alta? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Una persona, la Biblia nos compara como árboles. La Biblia nos compara como árboles. Yo no veo a un árbol de manzana diciendo, le voy a echar ganas para producir una manzana. Simplemente está
plantado en el lugar correcto, está plantado en la presencia, chupando de la savia de vida y entonces produce manzanas. No tiene que hacer gran esfuerzo. Si tú estás plantado en la presencia del Señor, si tú estás plantado en esta casa, lo natural será lo sobrenatural para ti. Lo natural será que des fruto, los frutos del Espíritu. Tendrás dominio propio. Tendrás dominio propio por algo natural. Tendrás amor como algo natural porque estás plantado en la presencia del Señor, dando mucho fruto. Y dice, serán llamados plantíos de Jehová. Y dice una versión, no solamente para gloria suya, sino para manifestar su gloria. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que manifiestes tu gloria aquí, en medio de nosotros. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria en medio de nosotros. Que esta tarde de Pentecostés, Espíritu Santo, ven sobre cada cabeza, ven con fuego, ven ardiendo nuestro corazón, ven ardiendo en pasión por aquellos que se pierden, que no seamos como Jonás, los desobedientes y enojones, sino que seamos obedientes a tu palabra, a tus principios. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? ¿Cuántos están listos para levantar las manos? ¿Cuántos están listos para tomar la autoridad del Espíritu y decir, me despierto en esta hora? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, despiértate dormilón, despiértate dormilón, despiértate dormilona y te alumbrará Cristo. Así que en los próximos minutos levanta tu mejor adoración y dile al Espíritu Santo que le meta el fuego, que le meta el fuego, que le meta el fuego para hacerle testigos.